Entonces, vemos que en cuanto a la cara esternocostal, vamos a ver que ya habíamos comentado lo que es el surco coronario y vamos a igual a tener otro que es el surco. Este sería el surco interventricular anterior y este vamos a ver cómo va a depositar lo que son las arterias y venas, parte de lo que es la vena coronaria y parte de lo que es la arteria, pues igual, como bien recibe el nombre del surco, la arteria interventricular anterior, ¿no? Entonces vamos a ver cómo realmente este es el principal surco porque vemos cómo divide ambas cavidades en su forma de la configuración externa. Eso sería parte de lo que es el surco coronario, las 4 venas pulmonares, la vena cava en su porción superior e inferior, la aorta y lo que es la vena pulmonar, ¿no? Y vemos aquí pues igual en su porción superior cómo nacen lo que son los troncos, ahorita vamos a ver esa disposición que llegan a tener. Y en cuanto a su segmento superior, si pudiéramos quitar parte de lo que son las venas pulmonares y lo que es la vena cava, vamos a ver el nacimiento de ambos troncos en cuanto a la pulmonar y en cuanto a la aórtica, ¿no? Ambas ya sabemos que son válvulas sigmoideas, son trivalvas, y vamos a ver cómo la disposición que tiene una, pues prácticamente va a tener una disposición más anterior. Nada más recuerden, siempre va a ser pues la pulmonar y posterior va a ser parte de lo que es la aórtica. Vamos a ver aquí, si pudiéramos ir más superior, esta porción sería el nacimiento de lo que son las arterias coronarias, ¿no? Que prácticamente son las arterias que llega a dar. La aorta son las primeras que da, pero pues sabemos que en el corazón fetal pues no llegan a observarse en cuanto a la exploración cardíaca. Nada más hay que tener en cuenta que estas son las primeras, no las del tronco, ¿sí? Y vamos a ver que parte de lo que es la división de la aorta con la configuración externa, digo, el nacimiento de estas arterias con la configuración externa del corazón, lo va a dar parte de lo que son las orejuelas. Las orejuelas de las aurículas, esto va a tener un pliegue fibroso que va a dividir prácticamente, va a formar una cavidad, ¿no? Esta cavidad, pues se le puede llegar a llamar la corona cordis, ¿no? Por formación de ambas orejuelas. En cuanto a su cara, posterior inferior o pues o diafragmática, estas pues realmente es la parte del inferior de los ventrículos y pues es la parte más baja igual de lo que son las aurículas, ¿no? En esta porción. Vamos a ver cómo toda esto que llega a delimitar aquí es parte de lo que ya habíamos comentado en rojo, es parte de lo que es el surco coronario que va a tener lo que es la vena coronaria o lo que se le llama lo que es el seno coronario por el hecho de que está grande y dilatado y va a dar bastantes venas. Ahí vamos a ver ahorita en dónde se inserta. En verde va a estar lo que es el surco interventricular. Si ya hablamos de un anterior que tiene disposición de arterias, va a tener igual va a haber un surco interventricular posterior. Este va a formar parte de lo que es la arteria, pues igual interventricular posterior, y este va a empezar a formar parte de lo que son las coronarias derechas, ¿no? Que serían estas. Entonces vamos a ver que en cuanto a la cara lateral, en realidad pues la cara lateral es más que nada un borde, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que se estudió en lo que es la cara esternocostal y en la cara inferior realmente no llega a tener prácticamente nada en cuanto al estudio. Simplemente lo que se comenta es que nada más es pues hacia arriba de la aurícula vamos a poder delimitar bien lo que es las orejuelas y por debajo de lo que son los ventrículos pues llegamos a poder observar lo que es el surco interventricular posterior, que va a ser esta porción, justamente donde se dividen ambos ventrículos en esta porción. Entonces vamos a ver que en cuanto a los bordes del corazón, ya habíamos comentado en cuanto al pericardio, que el pericardio pues vamos a ver que igual la cara inferior del corazón va a ser un borde, ¿no? Que se va a formar de derecha a izquierda, que va a ser el borde del esternocostal. ¿Por qué? Porque va a tener una disposición superior, va a recorrer todo lo que es la porción de la base del corazón, digo, la porción inferior de lo que es el corazón, y pues va a llegar hasta lo que es en su porción, hasta el vértice, ¿no? De lo que es la vena cava en su porción inferior, ¿no? Sus bordes en cuanto a superior y pues los márgenes inferior izquierdo, digo inferior derecho, inferior izquierdo, pues igual tienen que ver mucho con lo que es la división de lo que es los grandes vasos, el inicio de los grandes vasos y en su porción más superior, esto todavía se diría que es parte de lo que es la cavidad cardíaca, el nacimiento de los vasos y tiene la misma división que lo que ya habíamos comentado, que es la cresta de Haller, perdón.
En cuanto a la base del corazón, no hay que tener en cuenta que la configuración normal de un corazón adulto cambia mucho en cuanto a lo que es la disposición de la base del corazón de un tórax fetal. ¿Por qué? Porque recuerden nada más que el hígado tiene una hepatomegalia fisiológica, que lo hace que el lóbulo central sea un poquito de disposición más superior y central, ¿no? Esto hace que el ápex cardíaco quede de manera de que no quede inclinada y la base del corazón pues no se ve superior como en este caso. En este caso vemos cómo la base del corazón tiene una disposición superior, se dice que es superior a lo que son los ventrículos y tiene una disposición pues con el mismo eje cardíaco, ¿no? Hacia la izquierda. Esto es una vista posterior para que se guíen los R1 y vamos a ver que la base del corazón, igual que en el tórax fetal, va a estar formada por venas. Vemos cómo las venas, pues aquí ya habíamos comentado, el nacimiento de las venas pulmonares, el tronco principal y sus venas pulmonares superior e inferior, izquierdas y igual del otro lado, nada más las derechas. Algunos mencionan que justamente a nivel de lo que es el nacimiento de lo que son las venas pulmonares derechas, va a tener una disposición o sea, en espejo, por así decirlo, de lo que es la vena cava, o puede llegar a tener una disposición posterior con un desplazamiento ligero de las arterias pulmonares. En cualquiera de las dos puede llegar a ser normal y vamos a ver cómo es la vena cava y pues en su porción inferior y superior, que es lo que va a formar parte igual de lo que es la base del corazón. Aquí pues en otro diagrama vemos cómo está bien delimitado y vamos a ver ahorita más adelante qué es todo este tejido que lo cubre y que fija prácticamente lo que es la vena cava y lo que es las arterias pulmonares. Sí, aquí pueden ver este tejido, ¿no? Y pues vemos cómo son la aurícula, ¿no? En este caso, la porción más superior de este corte, vamos a ver cómo realmente pues parte de lo que es la aurícula izquierda, ¿no? Y la aurícula derecha es su porción más inferior, pero ambas forman lo que es la base del corazón. En cuanto al vértice o el ápex, igual como habíamos comentado, el corazón fetal tiene una disposición que no tiene una inclinación realmente. Pero en cuanto al vértice o el ápex del corazón adulto, pues realmente es la formación de lo que son los dos surcos, que sería el interventricular superior y el interventricular inferior, formando lo que es la punta del ápex, ¿no? Es diferente a mencionar lo que es el vértice. Este vértice por lo general va a tener una inclinación en 60 grados y va a tener una disposición hacia lo que es el quinto espacio intercostal en su línea media clavicular. Es ahí donde vamos a encontrar el ápex en un corazón adulto, ¿no? En cuanto a las cámaras, ya vimos que para el feto pues se tiene que usar el ángulo, ¿no? Es diferente. Entonces, en cuanto a las cámaras, la cara externa, vamos a ver que pues no nos comentan realmente tanto. ¿Por qué? Porque las orejuelas realmente sabemos que solamente hacen una delimitación en cuanto a lo que son las válvulas de los grandes vasos. Si cortáramos estas valvas, viéramos en un corte, pues aquí en este corte lo hicieron corte derecho, vemos como la aurícula derecha tiene múltiples pliegues trabeculados. Estos pliegues trabeculados son músculos. Más adelante ahorita vamos a ver de qué tipo de orden muscular es, pero estos músculos tienen la funcionalidad de tener una contractibilidad auricular. Esto nos va a ayudar a que no hayan trombos, simplemente, o sea, recuerden que esto no es una tubería nada más, o sea, no es, el corazón no son cavidades, recuerden que son fuerzas contráctiles y esto evita a grandes rasgos que no se formen trombos. Vemos que hay un punto ciego que es de parte de lo que es la orejuela superior, donde hay una cavidad. En esta cavidad nada más hay que tener en cuenta que puede llegar a formarse trombos a nivel de esta orejuela. Esto es donde mencionan la famosa fibrilación auricular. En ese lugar van a estar. Entonces, la diferencia nada más para comentar de lo que es lo que les había comentado, las aurículas por lo general se comentan en los libros, por ejemplo en el Latariet, acá mencionan que son orejuelas formadas en tipo de fondo de saco. Y el atrio realmente es la cavidad, pero pues ya en otros libros se ha visto que básicamente es lo mismo. Entonces, hablar de atrios y hablar de aurículas es lo mismo actualmente, ¿sí? Nada más que si llegan a ver que se lo toman diferente, pues no. Entonces, ya es lo mismo. Entonces, vamos a ver que en cuanto a la configuración interna de los atrios, realmente, como ya habíamos dicho,
Son paredes más delgadas, evidentemente, a nivel solamente de las orejuelas se ve como un engrosamiento irregular, pero sigue siendo el mismo grosor en cuanto a su capa, ¿no? Vamos a ver cómo tiene una disposición de llegada en cuanto a orificios, ¿no? Los orificios, pues el más importante que vamos a ver es el orificio atrioventricular, que sería parte de lo que es la superficie atrioventricular, que serían estas dos. Cada uno tiene su orificio con su propia orejuela. Aquí vemos que no hay una división del septo. Pero este corte nos ayuda pues a ver parte de lo que es las inserciones que tiene lo que es la válvula, que ahorita vamos a comentar, parte de lo que es el seno coronario, que era el que habíamos comentado, que rodea y divide parte de lo que es el surco auriculoventricular, y esta va a tener su inserción anterior y medial a lo que es la vena cava inferior, ¿no? Igual cada uno con sus respectivos sitios de entrada, y vamos a ver cómo igual a este nivel vamos a ver lo que es bueno, en el caso del bebé ya hablaríamos de un foramen, en este caso ya solamente hablamos de una fosa oval. Este parche pues realmente vemos cómo ya está completamente cerrado. Vemos cómo es otro tipo de tejido. Este tejido pues realmente mencionan que es un tejido fibroso, de tejido adiposo en algunos casos. Y en cuanto a su vista, aquí vemos que es una vista desde la aurícula derecha. Entonces acá lo estamos viendo desde la izquierda. Entonces vemos cómo esta invaginación se llega a ver del otro lado. Esta invaginación por lo general llega a tener el nombre de una válvula de Parchappé. Bueno, más que nada sería hundimiento, ¿no? Perdón, no sería invaginación. Y vemos igual las respectivas venas pulmonares, ¿no? Arterias pulmonares. Perdón. Entonces los ventrículos, vamos a ver cómo igual tienen una configuración externa para su estudio. Cada uno tiene unas características específicas. En este caso, pues vamos a hablar en cuanto a la disposición que tienen ambos, ¿no? Del contenido que pueden llegar a tener. Vamos a ver que pueden llegar a tener columnas carnosas. Cada uno, ya habíamos comentado en la otra imagen, cada uno tiene un orificio atrioventricular, su propio aparato valvular, un orificio arterial y un septo interventricular, que va a ser prácticamente esta porción, ¿sí? Vamos a ver que en cuanto a las columnas carnosas, tenemos estas flechas que nos señalan que las columnas carnosas pueden llegar a tener ay, perdón, esta no acá está. Las columnas carnosas por lo general van a tener formación de los que son los músculos papiráceos. Hay que recordar que los músculos que están en el interior tienen un primero, un segundo y un tercer orden. ¿A qué se refiere el orden? Al simplemente hecho de la morfología que tienen y a la inserción que pueden llegar a tener. Entonces, los músculos papiráceos, que son estas proyecciones musculares que tienen posteriormente tejido fibroso, vamos a ver que estos son los músculos de primer orden. Estos nos van a dar una fijación de la válvula auriculoventricular con una tracción hacia inferior de la valva, especialmente en su porción medial, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo esto condiciona tracción de su porción medial. Vamos a ver que tenemos otras, que son estas. Estas válvulas, por lo general, estos músculos, por lo general, son los músculos de segundo orden. Perdón, es el músculo de segundo orden, vamos a ver que pues hay dos importantes. Parte de lo que es el músculo de la banda filiforme superior o lo que es la banda moderadora, ¿sí? La banda moderadora, pues nada más hay que comentar que igual pues puede llegar a tener diferentes nombres dependiendo de dónde lo lean, pero pues realmente para no perdernos, la banda moderadora va a tener un pliegue que va a tener un borde libre, que va a ser esta porción. Va a tener obviamente dos inserciones. La primera porción de la inserción pues van a ser en lo que es la porción de la adyacente a lo que es la aurícula, y parte de lo que es en su porción inferior va a tener una confluencia de las fibras de lo que es del tercer orden, que son estas fibras que no tienen ninguna inserción, ningún borde libre, que van a ser estas partes, ¿no? Prácticamente la inserción puede llegar a variar en cuanto a la inserción medial de lo que es el septo interventricular. Entonces, esto lo podemos ver inclusive más superior al septo o más inferior al septo. Por eso es que la banda moderadora puede llegar a tener diferentes morfologías en cuanto a la exploración del ultrasonido.
En cuanto a la cara interna, para seguir comentando de los elementos, vamos a ver cómo la cara interna del ventrículo derecho es muy diferente a lo que es el ventrículo izquierdo. Este corte, si se acuerdan, este corte lo podemos sacar en ultrasonido. Esto mencionaban que era el signo del plátano y esto de lo del pez, ¿no? Entonces vemos cómo esta disposición muscular circunferencial nos da esa contracción que es muy diferente, ¿no? Al contrario de este, que es como una contracción, pues realmente de sus dos valvas de forma unidireccional. Digo, de sus tres valvas, pero de forma unidireccional es la contracción. Entonces vamos a ver cómo, en cuanto a la configuración interna, el grosor del músculo, por lo general, de este va a llegar a ser de 3 centímetros y este puede llegar a ser de 2.5, ¿no? En cuanto al músculo adulto, esto se puede llegar a ver inclusive igual por ultrasonido, pues nada más de una forma cualitativa, ¿no? El engrosamiento del músculo. Y en cuanto a la cara anterior, pues ya habíamos hablado de lo que están los músculos. Aquí vemos cómo los músculos, que en la otra imagen no se llegaba a ver, las inserciones. Las inserciones, pues vemos cómo puede tener una inserción a nivel de lo que es la pared lateral del ventrículo, una inserción que sería una inserción inferior, una inserción posterior y una inserción anterior que se puede llegar a continuar con lo que es la banda moderadora. Y aquí vemos otro músculo muy pequeño, que sería un músculo de segundo orden, que este músculo mencionaban que era el músculo enano de Lanzini o el músculo del infundíbulo pulmonar. Este músculo es importante nada más para poder delimitar que inferior a este siempre va a estar lo que es la banda moderadora, que como ya vemos tiene un borde libre y este borde libre, ¿por qué se toma en la banda moderadora? Bueno, pues por el hecho de que posteriormente en el desarrollo de la inervación, pues sí, de la inervación cardíaca, va a formar parte de lo que es una de las inserciones importantes del recorrido de lo que es el haz de His, ¿no? Entonces, en cuanto al ventrículo izquierdo en su cara interna, vamos a ver cómo no tiene una morfología en cuanto a, pues parece como si fuera un cono invertido, ¿no? Vamos a ver cómo el otro tenía 3 músculos pectíneos y este solamente tiene 2, muy separados, que igual van a formar proyecciones fibrosas hacia lo que es las inserciones inferiores de lo que son las válvulas. Algunos libros mencionan que lo que es el músculo pectíneo inferior puede llegar a tener 3 vientres musculares, pero pues viene siendo prácticamente del mismo músculo, ¿no? Por lo general, en su cara anterior, pues ya dijimos, nada más, realmente del ventrículo izquierdo no hay mucho que comentar, por eso mencionan siempre que el ventrículo derecho tiene un aspecto más trabeculado. El izquierdo, pues tiene una tracción más fuerte de lo que es la válvula mitral, eso igual influye en cuanto a la inserción que podemos llegar a ver en el corte de 4 cámaras, eso nos explicaría igual por el hecho de por cuál se ve más superior y cuál se ve más inferior. Y nada más en cuanto a las venas pulmonares, pues vamos a ver que las venas pulmonares y la aurícula derecha van a tener igual una íntima relación con lo que es el ventrículo, ¿no? Aquí vemos igual cómo va lo que es el seno coronario a nivel de la aurícula. Entonces, el flujo, pues ya sabemos, ¿no? Entra de la aurícula derecha, bueno, estos serían bueno, igual en el tórax fetal, ¿no? No pasa nada. En la aurícula derecha, hacia la válvula mitral, y luego, pues, su posteriormente salida de la aurícula al ventrículo y prácticamente su volumen de eyección va hacia lo que es la salida de la aorta, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado. Y lo que son los orificios atrioventriculares y las valvas, ya habíamos comentado lo de las valvas sigmoideas, pero no hemos comentado lo que es de las válvulas de la aorta y de la pulmonar, ¿no? Por lo general, todas van a tener de manera general un anillo, que es este anillo blanco, este anillo que delimitan aquí. Este anillo, pues, vemos cómo puede llegar a tener una inserción a nivel de los músculos, y este anillo, pues, va a ser un anillo fibroso, ¿no? Este anillo va a estar localizado en lo que son los surcos perivulvares, que van a ser estas porciones. En cuanto a la disposición de las válvulas, si lo viéramos solamente en este corte, pues sabemos que la trivalva va a tener un borde libre en cuanto a su pliegue interno, que va a ser esta porción. Entonces, la válvula mitral, pues ya sabemos que es una válvula que es bivalva. La aórtica y lo que es la pulmonar. El orificio atrioventricular y lo que son las valvas.
El orificio atrioventricular y lo que son las valvas, si las llegáramos a estudiar en su orden de en qué localización vamos a encontrarlas primero anterior, va a estar lo que es la arteria pulmonar, posteriormente va a estar la arteria aórtica, que vamos que cómo tiene una disposición de nacimiento diferente a esta, ¿no? O sea, esta tiene un crecimiento hacia contralateral de lo que es de la arteria pulmonar. Esto nos hablaría del cruzamiento de grandes vasos normal, ¿no? Y vemos cómo el orificio atrioventricular de cada uno pues se compone de lo que son las valvas y los músculos fibrosos que se unen íntimamente en las inserciones inferiores. Y nada más otra diferencia bueno, si habláramos, por ejemplo, morfológicamente, ya se los había comentado, de la arteria aórtica y de la arteria pulmonar, ¿cómo saber realmente en este corte que es una arteria aórtica? Pues vemos que aquí hay dos arterias que ya habíamos comentado, que son las primeras que se dan, y son las arterias coronarias, derecha e izquierda. Vemos como a nivel de los senos de Valsalva, si los tuviéramos más superior, pues son las primeras que llegan a dar, ¿no? Entonces, ya a manera de grosso modo, terminando lo que es la circulación fetal, nos habló de las coronarias porque pues al momento de la valoración del Doppler, pues realmente es diferente, ¿no? Entonces, no se llegan a observar, ¿no? En cuanto a la circulación fetal, vamos a ver que ya una vez entendidas las cavidades y las relaciones que tienen las venas y los grandes vasos con la cavidad del corazón, vamos a ver cómo tiene una disposición de flujo la circulación fetal, ¿no? Empieza desde lo que es la placenta. La placenta va a llevar sangre a nivel de lo que es la vena umbilical, ¿no? Entonces, esta es la vena umbilical. Esa sangre va a ser sangre oxigenada, contrario a lo que pues en el humano, en el adulto, pues llega a pasar. Esta sangre de la vena umbilical es sangre rica en oxígeno, la cual va a entrar a nivel del hígado fetal y va a tener una comunicación que va a recibir el 50% de esta circulación hacia el hígado. Pero vemos que como esto no se queda en la circulación menor, o sea, lo importante de esto es que llega a la circulación mayor. Entonces, la manera en que va a evitar que se redistribuya en otras partes es formando un cortocircuito, que sería esta porción. Aquí lo comentan como el conducto venoso, que sería la comunicación de lo que es la vena umbilical y parte de lo que es el conducto, ¿no? Este cortocircuito que se forma a nivel de lo que es la inserción inferior de lo que es la vena cava inferior. Esta porción va a saltar parte de lo que es la circulación intrahepática. Entonces vemos cómo en su porción intrahepática se comunica y va a formar parte en esta porción de lo que es el ductus venoso. En esta porción superior va a tener una llegada a nivel del orificio auricular inferior donde ya vimos que la aurícula derecha tiene un sitio donde llega la vena cava inferior, y va a llevar sangre mezclada, porque esta va a ser la primera porción donde se mezcla esta sangre, por eso la vemos de diferente color, y va a tener una comunicación de la aurícula derecha hacia lo que es la aurícula izquierda, a través de lo que es el foramen oval. Vemos como el septum primum, de una vez, aquí explicando para que en el ultra lo vayan a ver, esta banda del septum primum tiene una disposición hacia la izquierda. Esto hace, no es una valva, pero funciona como valva. Entonces eso va a hacer que este líquido pase de derecha a izquierda, un flujo unidireccional. Pero ¿dónde más vamos a ver que este flujo se va a mezclar? Pues vemos que esta que no se ha terminado de pintar va a tener un flujo de lo que es la vena cava superior. Ahorita vamos a ver cómo se llega a mezclar este flujo también. Este flujo se va a mezclar y va a terminar en lo que es parte de lo que es el ventrículo derecho. Una vez que al mismo tiempo se está llegando la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo, va a formar la contracción y va a llevar un volumen de eyección hacia lo que es el nacimiento de la aorta y el arco aórtico. Su primera función ya la hizo la circulación fetal. Saltarse un cortocircuito
aquí da una fuerza de contracción lo suficientemente fuerte como para que la vena cava superior no se termine de mezclar y no sea una sangre pobre en oxígeno, y llegar hacia lo que son el tronco cefálico, ¿no? Para poder dar la circulación cerebral o de los miembros superiores, ¿no? Entonces, en este caso vemos cómo la sangre que llegó al ventrículo derecho es una sangre mezclada. Es una sangre que, pues, a final de cuentas, sí puede llegar a tener, o sí tiene un volumen de oxígeno, digo, una cantidad de oxígeno, pero entra a nivel de lo que son las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares, aquí no lo marcan, pero tienen un retorno. Recuerden que las arterias pulmonares nada más van a servir para nutrir el tejido pulmonar, no van a funcionar para hacer el recambio gaseoso. Entonces, va a regresar parte de lo que es esa sangre, y esa sangre, para evitar que haya una sobrecarga de lo que es el ventrículo derecho, porque imagínense el volumen de retorno que regresaría a este ventrículo sería demasiado. Si está recibiendo de la vena cava, de la aurícula derecha, esto puede llegar a fallar. Entonces, lo que hace es formar, o mejor dicho, ya está formado lo que es el conducto arterioso. La arteria pulmonar se comunica con lo que es el tronco, y ya posteriormente vemos cómo lo que es la aorta torácica y descendente, pues regresa sangre pobre en oxígeno a través de lo que son las arterias umbilicales en su porción de las ilíacas internas, hace el bucle y se va hacia la placenta para poder hacer el recambio gaseoso en la placenta, no en el pulmón. Entonces, ya entendido esto, pues ya, ahorita vamos a ver la patología. En cuanto al ultrasonido, realmente lo que mencionan ellos en la guía de la Fetal Medicine, en el curso que ya habíamos tomado, el deslizamiento, pues, lateral nos va a ayudar para poder ubicar nuestros planos, ¿no? En este caso, los planos que nos comentan ahí como ejemplo son los planos transversales. Eso que mencionan del ROC es el balanceo, o prácticamente la angulación que podemos hacer con ese deslizamiento lateral, y el incrementar o quitar el momento de hacer presión nos puede ayudar para poder, me salió que se va a acabar en 10 minutos ahorita la voy a... Termínala, si quieres, Arturo, si quieres, termínala. Sí. Y manda de nuevo otra invitación para que no se corte lo de la explicación ¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, sí se ve aún. Entonces, termínale y vuelves a enviar otra invitación, ¿va? Si quieres, lánzala en unos 10 minutitos, Arturo, para que nos despejemos un tantito y recuperemos así la atención al 100%, ¿va? Sí, entonces termino esto y pasamos a patología después. Ajá, o sea, Sí, exacto. el descanso, ¿Vale? está bien. Vale. Bien. Entonces, la presión, por lo general, que vemos, ya se cortó el video, pero la presión que vamos a llegar a hacer en el abdomen, por lo general va a ser una presión uniforme. Como vemos ahí, esta presión, mencionan ellos que es importante nada más para poder delimitar bien lo que son o sea, si en caso de que hubiera un derrame pericárdico, o en caso de que el paciente no estuviera en una adecuada posición, o en el caso de que hay que desplazar asas intestinales interpuestas por la posición tal vez que pudiese tener diferente el bebé, nos ayuda a mover el transductor. El hecho de que nosotros podamos sacar esta imagen de 4 cámaras en diferentes proyecciones no significa que sea necesario tomarla así. El hecho de poder manipular con el transductor la posición del bebé nos puede ayudar a formar, por ejemplo, un corte lateral o un corte apical, que sería lo de elección, ¿no? Entonces, el movimiento horizontal, realmente nos comentan, la mayoría de los cortes de los grandes vasos nos van a salir en un corte horizontal. Esto que era lo que yo comentaba en los planos de Jagel, es que no es necesario hacer una angulación. Como ya habíamos dicho, el ápex y la base del corazón van a tener casi la misma distribución, por el hecho de que el hígado está condicionando un aplanamiento de lo que es la base. Entonces, no hay una disposición inferior del corazón. Entonces, eso nos ayuda a formar un plano horizontal en cuanto a los planos de Jagel. Ahí estamos viendo en el video que la angulación, pues realmente nos va a ayudar para ver si no hay un artefacto. Los que artefactos pueden haber. Los artefactos de la banda fibrosa del ventrículo derecho nos puede dar imágenes compuestas pensando en que hubiera una inserción valvular inferior
o una comunicación auriculoventricular que realmente no es real. La rotación, ahorita vamos a ver que pues realmente sirve en 4 cámaras para los trayectos del ventrículo izquierdo, que viene siendo prácticamente una angulación, pero es para ver completamente el ángulo de salida del arco aórtico. Y este barrido que hacemos es diferente en lo que es el niño y el feto pequeño, como comentan, al feto grande. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo, como había comentado en el segundo video, no es necesario angularlo. O sea, simplemente es formar los ángulos suficientes como para poder sacar los cortes de los planos de Yagel, a excepción de lo que es la salida del arco aórtico, que es el cuarto punto que se ve acá. Y en el barrido transversal, por lo general, como es un corazón pequeño, ahí sí tenemos que realmente tener una cierta angulación del transductor o una combinación de ambos, ¿no? Que es más evidente en lo que es en el corazón pequeño. Entonces, ya nada más aquí vemos cómo pues tienen un corte bastante bien de lo que es de 4 cámaras y empiezan a moverlo de superior a inferior, ¿no? Aquí ya vemos cómo el 4 cámaras se logra delimitar bien por la cruz cardíaca, ¿no? La salida de la aorta, que este es el que había comentado, que tiene que tener una discreta angulación hacia craneal, hacia inferior podemos ver lo que es, digo, hacia más superior podemos ver lo que es el corte de los 3 vasos, arteria pulmonar, aorta y la vena cava, y parte, y pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, podemos regresar al corte sin necesidad de hacer tanta angulación. Y los que son difíciles, pues realmente de sacar, realmente son los ángulos de los ejes largos. Igual nada más nos comentaban que es importante nada más destacar los cambios de la orientación que tiene el transductor para las proyecciones de los ejes largos, ¿no? Aquí vemos que son los 4 que ya habíamos comentado. Y en cuanto a lo que son las líneas amarillas, que es el canal de lo que son las venas cavas, vemos cómo no es necesario hacer un movimiento de angulación. Es prácticamente recto, siempre y cuando estemos en un plano transversal que nos pueda guiar con una angulación recta de 90 grados para poder sacar este plano, ¿no? Y el plano de lo que es el ductus arterioso es difícil. ¿Por qué? Porque este plano tiene que involucrar parte de lo que es la arteria pulmonar en un eje en un plano de Yagel, que sería prácticamente para ver el nacimiento y posteriormente hacer una cierta angulación hacia lo que es el hombro derecho. Entonces, vemos que realmente son difíciles y estos, por lo general, no son ángulos rectos, pero tienen una angulación hacia el tórax fetal. Entonces, es diferente en estos igual. Para que quede más claro, aquí vemos en un video. Aquí está. Aquí ellos comentan en este curso de los cortes avanzados cómo sacan lo que es el arco aórtico. ¿Se paró? Ahí está. El arco aórtico y vemos cómo él está haciendo ahí el movimiento de lo que es la lateralidad y balanceo. Posteriormente hace una rotación de 90 grados. Entonces, esta rotación de 90 grados, nada más que hay que comentar que el corte debe ser medio sagital y siempre hacia la izquierda de las cavidades izquierdas. Entonces, aquí vemos cómo ya sacó perfectamente lo que es el arco aórtico. Aquí vemos que la valoración no ha terminado, o sea, él comenta que aquí ya se pueden ver los troncos supraórticos. Pero ¿por qué no ha terminado la valoración? Porque esta valoración tiene que ser dinámica, por eso su ultrasonido. Ahorita realmente lo que él hace es ver la morfología que tiene adecuado lo que es el arco aórtico, que es una morfología en gancho. Y vemos cómo está la arteria subclavia izquierda, la común, y la brachiocefálica derecha. Entonces vamos a ver cómo pues vuelve a sacar el corte para que se vuelvan a ver estos 3 troncos supraórticos. Posteriormente aplica Doppler color, porque el flujo aórtico siempre debe ser un flujo anterógrado. En este corte sagital, él lo que hace simplemente es angular. En el momento de aplicar Doppler color, sabemos que se anula la señal del Doppler si lo ponemos en un corte totalmente estricto, entonces él por eso vuelve a sacarlo. Cuando tenemos la forma típica de gancho es cuando podemos aplicar el Doppler color y podemos ver ese flujo aórtico anterógrado. En el corte de la vena cava inferior, él, contrario a lo que nos comentan en la guía, él tiene su corte de gancho del arco aórtico. Él comenta que hay que hacer simplemente una inclinación hacia la aurícula derecha, o sea, un movimiento hacia la derecha e inferior para poder sacar lo que es la vena cava inferior.
Vemos que en este corte, pues él no logra sacar lo que es la vena cava superior, pero si sabemos que es un corte, pues realmente recto, nada más sería completamente el desdoblamiento de esta imagen. Acuérdense que nada más de la vena cava inferior, pues llega el nacimiento de la aurícula derecha y en una exploración más detallada de este corte, pues podríamos ver inclusive lo que es la vena suprahepática, cómo llega hacia lo que es la aurícula, ¿no? También tiene una inserción a nivel de lo que es la base de la aurícula derecha. La vena cava superior, pues aquí no se llegan a ver, pero ambas venas por lo general son similares y siempre tienen que tener igual un flujo pues anterógrado. En el corte el eje corto de lo que son los ventrículos, sabemos que este corte de los ventrículos nos ayuda a delimitar bien lo que habíamos dicho como en la anatomía, las paredes. Este es el que les había dicho que tiene una morfología de ojo de pez y este sería en una morfología de plata. En el ultrasonido anterior habíamos visto que este dorso estaba hacia posterior. En este caso el dorso está anterior al eje, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la válvula pulmonar se visualiza pues en el... ¿No se ve? ¿Cómo se ve? Ahí está. La válvula mitral, pues vemos cómo tiene una contracción concéntrica y va a tener una morfología, ya habíamos dicho, en boca de pez, y esto sería parte de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? En su eje corto, y lo que sería del otro, de la morfología del ventrículo derecho, ya habíamos dicho que tiene una morfología en plátano, y pues tiene una contracción que va igual, es concéntrica, pero más que nada es de adelante hacia atrás. Y vemos aquí cómo se ve adecuadamente el cierre valvular. Entonces, ¿este corte de qué nos sirve? Para valorar las válvulas, el grosor de los ventrículos y ver la cantidad de la cavidad en sí, si está dilatada o no, en relación uno al otro. Ya habíamos dicho que uno está más engrosado de otro en cuanto a la pared, pero la disposición de la morfología es diferente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y nada más en cuanto a los parámetros de